como la mía, quedamos abiertas a quien quiera consultar el material. Así que bueno, hacemos un repaso de lo que les comenté la semana anterior, cuáles son los autores que generalmente, bueno, y después tienen algunos apuntes realizados en la fotocopiadora del centro estudiante, lo que era la planta baja, de distintos comisiones. La de Jorge es muy grande también, yo comparto la de él. Tenemos distintos autores en fotocopia para hacer fichas. Bueno, ahora no sé si la facultad, ese sector está abierto, pero con lo que vamos subiendo, va subiendo al campus, yo también voy a subir, después voy a ingresar a comunidades, más lo que le voy a enviar cuando armemos el grupo de correo electrónico, vamos a ir trabajando con eso. Sí es cierto que, primero, venimos atrasados porque empezamos bastante tarde, tenemos las medidas de fuerza, que vamos a tener menos clases, y ya la otra semana se comunicará Miriam Bianchi, te paso les pregunto, si los convocó para el día viernes, que va a ser paro, no va a haber actividad, ustedes quedarían para la semana siguiente, es decir, esta semana es 12, 14, 13... Perdón, 14 hoy, 15, 16. El 16 no, el 23 probablemente comiencen con las partes prácticas. Por eso nosotros vamos a avanzar lo máximo que podamos en la cuestión teórica. Creo que está aclarado entonces. Díganme si Miriam se comunicó con ustedes convocándolos o cómo quedaron. No se comunicó todavía, profe. Bueno, sé que a su vez tenemos, como siempre, digamos, el año pasado armó todo ella y nos sumamos nosotros después la parte teórica. En este caso hay doble o triple cantidad de alumnos y ella tiene 2 comisiones, entonces tiene cerca de 250 y el MIP no otorga esa capacidad más allá de que participen menos. Entonces sé que están con ese problemita, tratándolo de solucionar informáticamente con autoridades de la facultad. Quizás por eso no los convocó. Pero bueno, a nosotros nos viene bien en el sentido de que vamos a desarrollar prácticamente, porque si empezaba este viernes, íbamos a tener muy poquito desarrollo. Así que bueno, si empiezan el 23, para nosotros lo ideal, más allá de que vamos a dar una sola clase más, porque el viernes hay medida de fuerza. No obstante, yo les voy a tratar de hacer este fin de semana los grupos y le voy a empezar. Si no entro en comunidades y no lo puedo subir porque siempre hay algún detalle, se los envío al correo personal de cada uno. Bueno, y la forma de evaluación, ya lo saben, hasta el momento estamos realizándolo, la gente de la práctica por comunidades y nosotros la teoría fue grupal el año anterior, si no me equivoco, sí, por grupo y 3, 4 máximo. Y oral, a través de la plataforma de esta aplicación de Google Meet, con turnos asignados. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla con la gran cantidad, porque vamos a necesitar varios días. El año pasado era la tercera parte o la cuarta parte de esto y necesitamos 2 o 3 días, en mi caso. Por ahí otros docentes desarrollaban exámenes por ahí más rápidos y en 1 o 2 días terminaban. Pero yo necesité un par de días más. Así que bueno, a ver, hay un par de preguntas ahí. Sí, el material va a ir por el correo electrónico. Son archivos de Word, así que lo van a poder abrir sin ningún inconveniente. Tampoco tengo tantos. Los de Jorge sí, que son parte de los libros que les mencioné. Bueno, entonces, decíamos, comenzamos luego de ver el tema de la remuneración y hay que aclarar que en el código, la ley, la LST de contrato de trabajo, se utiliza en forma indistinta palabras que son sinónimos: salario, sueldo y remuneraciones. Técnicamente, la palabra correcta que hay que utilizar, ustedes a partir de ahora en adelante, es la de remuneración. ¿Está? Distintos tipos, eso lo vamos a ver, la clasificación, las formas, en la unidad 6. Pero básicamente es eso. Se utilizan como sinónimos dentro de la ley de contrato de trabajo, pero se refiere a esa cifra que va a recibir el trabajador y que obviamente va a ser la contraprestación fruto de su trabajo, que es una de las obligaciones del empleador. Eso también lo vamos a ver en la unidad 4 cuando veamos
sujetos. Lo que nos faltaba de este tema introductorio, y que rápidamente lo vamos a hacer, era anotar los otros tipos de trabajo que existen, porque lo que lo reconoce la ley es el trabajo, y obviamente está encuadrado como actividad lícita en su definición del artículo 4, el trabajo en relación de dependencia. ¿Está? Pero hay otros tipos de trabajo que cuáles son, y es lo que vamos a anotar. El trabajo autónomo, que es aquel que es realizado por cuenta propia. Este tipo de trabajador trabaja por su cuenta y riesgo. No trabaja sometido a organización alguna. Es decir, que lo hace su propia organización. Trabaja solo. Por lo tanto, no está protegido por la LCT ni por ninguna otra norma del derecho del trabajo, sino que este tipo de trabajo está regulado por otras leyes, depende de los países, y en nuestro caso, de Argentina, debe cumplir con las normas emanadas de la AFIP, es decir, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Por ejemplo, la obligación de pagar determinados impuestos, para lo cual, primero, tiene que inscribirse como trabajador autónomo en algunas de las categorías que corresponden a la actividad que elige desarrollar. Esto no sé si lo ven con Miriam, pero si no lo ven, tenemos creo que más de 400 categorías. Es decir, ítems por los cuales el trabajador se puede inscribir. Y obviamente luego de hacer eso vienen los pasos siguientes, que es cumplir con sus aportes al sistema de seguridad social y al sistema obviamente de obra social. ¿Ya? Pero este trabajador está exceptuado, no tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Qué otro tipo de trabajador? El que realiza o el llamado trabajo benévolo, que es aquel tipo de trabajo que se realiza en forma desinteresada y sin perseguir un beneficio personal. Es decir, que se procura realizar el bien, es decir, que por una cuestión altruista. Y esto va a beneficiar, obviamente, a un tercero, va a ser una ventaja para un tercero. Pero el trabajador lo ofrece en forma gratuita. En estos casos podemos citar, por ejemplo, un acto ligado con la caridad, una actividad sin fines de lucro, como puede ser, por ejemplo, ir a realizar clases a una vecinal, otorgar determinados servicios en un hospital, a colaborar, es decir, son cuestiones altruistas. Y obviamente que también en el ámbito de las instituciones es el conocido como trabajo ad honorem. Es decir, por ejemplo, en el ámbito universitario, obviamente, cuando la actividad de los adscriptos, profesores que no tienen un emolumento, que no cobran una remuneración, pero van y realizan clases. Primero, ¿qué debe ocurrir? Obviamente se tiene que presentar ante los titulares de cátedra, así como también el ayudante alumno que hemos tenido, en mi caso el año pasado, he tenido adscriptos también, es decir, una forma de práctica en la docencia, de colaboración con los días que se dictan las comisiones, pero no puede venir de la calle y sentarse ahí y ponerse a compartir la clase con el profesor. Primeramente va a una entrevista con el titular de cátedra, se aceptan sus antecedentes académicos, su currículum, se lo promociona, se lo presenta a la facultad, que debe lograr, obviamente, un acto administrativo. Tanto en nuestra facultad citamos esto del profesor, como también en el ámbito legislativo, la Cámara de Diputados, senadores
el Consejo Municipal de Rosario, la actividad que hacen muchos militantes, personas que colaboran con la cuestión política local, legislativa, y que son propuestos también y que no cobran ningún emolumento ni son asesores de los concejales. Bueno, también necesita ahí un acto administrativo que lo acepte, lo promocione, y bueno, obviamente no va a cobrar ningún dinero como parte de esa contraprestación. Bueno, vamos a otro tipo de trabajo, que es el forzoso. Aquí, obviamente lo vamos a analizar cuando toquemos el tema histórico. Es el que se realizaba en la antigüedad, era realizado por los esclavos, obviamente sin ningún tipo de retribución, o también los siervos de la gleba en la época de la Edad Media. Y en la actualidad podemos citar que es el trabajo que realizan ciertos condenados penalmente por delitos graves, que además de la privación de la libertad tienen una carga de trabajo forzoso. En nuestro país hay, obviamente en nuestra ciudad, tenemos el lago del Parque Independencia, fue parte realizada por los presos, obviamente de aquella unidad 3, que en la actualidad sigue estando ahí, Ceballos al 2900, y obviamente con el trabajo de esos presidiarios, también muchos caminos, puentes en el sur. En realidad ahora la nueva ley de ejecución penal tiene, que ha habido discusiones, si hay trabajo en relación de dependencia, un emolumento, tiene, a ver si recuerdo, el peculio, el peculio de los presos que están con buena conducta, con una obvia colaboración dentro de su régimen carcelario, colaboración obviamente con las autoridades de servicio penitenciario y demás, pueden lograr este tipo de beneficios en distintas áreas del sistema carcelario, en este caso provincial, peculio, pero bueno, en ese caso tiene una mínima remuneración que quizás sea la mitad de un mínimo salario mínimo vital y móvil, no tengo presente en la actualidad cuál es. Es una cifra más bien condecorativa, digamos, que sería, porque los recursos obviamente no son tantos, ¿no? Pero bueno, en realidad esto del trabajo forzoso es eso. Puede venir la pena de privación de la libertad por delitos muy graves, una obligación de trabajo, depende obviamente de los regímenes penales de cada país. Nosotros tenemos prisión, reclusión, que es mucho más, digamos, puede haber diferencia de eso, es un poco más gravosa. Bueno, después tenemos al trabajo familiar, que es otro de los aspectos también muy discutido. En su momento leeremos algunas de los trabajos realizados por algunas especialistas en este tema, de cómo se considera. Fíjense ustedes que por ahí, si quieren investigar un poco, hay recientes fallos de reconocimiento en la justicia rosarina, por inclusive cuidado de hijos, parejas que se han separado, y de reconocimiento de este tipo de trabajo, que en este caso nosotros no lo estamos incluyendo. Estamos viendo que el trabajo familiar obviamente no está remunerado. ¿Qué sucede con el trabajo familiar? La LST no lo incluye. Por lo tanto, la característica por lo general que se da esto en distintas empresas o relación, no tienen carácter laboral los trabajos que presten los hijos menores de edad con respecto a sus padres, en favor de los padres. Esto significa entonces que los padres no pueden celebrar contrato de trabajo con hijos menores, pero sí una vez que el menor ha obtenido, en la legislación actual, la mayoría de edad a los 18 años. Sí puede realizar contrato de trabajo. Lo que decíamos recién es que la mayoría de los autores no cita esto que hacía referencia yo, obviamente del trabajo de la mujer, el mantenimiento en el hogar, que el cuidado de los
de los niños de la pareja, y que hay recientes fallos donde se reconoce entonces una contraprestación que debe ser pagada por la parte que lo aprovechó. Por lo general, la mujer debe cumplir con estas tareas respecto del varón, ¿cierto? Bueno, por eso decíamos en otro momento, vamos a leer algo justamente de posiciones actuales respecto de este tema por parte de las mujeres. Ustedes saben que el 8 de marzo, el Día Internacional de Mujeres Trabajadoras, inició hace muchísimos años, pero las grandes manifestaciones han surgido de Argentina, de nuestro país, en el mundo y de Rosario, en las últimas de los 20 años para atrás, tanto como los grandes encuentros. Así que cada vez la mujer va tratando de recuperar derechos relegados. De hecho, una de las que reconoció mayor cantidad de legislación fue el gobierno, los dos gobiernos, de Cristina Fernández, en 2007 a 2011 y 2011 a 2015. Profusa legislación, tanto laboral como de derechos, ampliación de derechos para la mujer. Bueno, con esto estaríamos, pero hay que decir algo respecto de los menores, porque obviamente no somos ciegos. En la calle los pibes de 4, 5, 7, 10 años, obviamente está en las grandes ciudades, es una cuestión de todos los días. Entonces, hay que distinguir justamente esto. Esta colaboración de trabajo familiar que pueden solicitar los padres a los hijos menores debe hacerse en el marco del respeto de los derechos internacionales del niño, que están reconocidos a nivel internacional y que nuestro país ha ratificado, inclusive goza de rango constitucional luego de la reforma realizada en el año 1994. Y vamos a notar esto que es textual, porque obviamente la ley vigente, más allá de que no se cumpla en la realidad. El niño tiene derecho a ser protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier actividad que pudiese entrañar peligro o que entorpezca su educación, salud y desarrollo. Esto es de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El trabajo infantil, excepto que se realice en empresas familiares, que puede surgir a partir de los 14 años, según las legislaciones de distintos países. En nuestro país, el menor no puede trabajar hasta los 16, pero hay una excepción que es cuando sus padres o tutores son los dueños de la empresa, y obviamente hay una limitación muy grande en cuanto a la cantidad de horas que trabaja. Entonces, en nuestro país está prohibido por ley el trabajo de los menores hasta los 16 años. Pero igualmente existe en la realidad social donde hay niños que abandonan la escuela por trabajar. Por ejemplo, en algunas ciudades, ciertas formas de trabajo infantil, como la mendicidad o las actividades ambulantes, ponen en riesgo al menor y ocasionan situaciones de explotación que constituyen un problema social muy grande. Y no solamente en lo que nosotros vemos aquí en las ciudades, sino también en la explotación rural.
los famosos chicos banderilleros, los que van señalando el camino de la soja, son rociados con veneno a través de los llamados mosquitos, los aviones hidrantes. Es decir, que en tanto en eso como en otras actividades rurales, ¿no? De explotación rural. Menores de 10, 11, 12 años, porque lógicamente tienen el cuerpo diminuto y pueden ser incorporados en la siembra. La situación es grave, siempre. El país que más, el continente que más explotación tiene es primero Asia, después África, pero desgraciadamente en tercer lugar de explotación de niños en el mundo es América Latina, nuestro continente, el sur de América. Y bueno, por eso todos los 12 de junio, en cada año se hace una feroz campaña internacional, por parte obviamente de las entidades del sindicalismo, gremial e institucional, de los gobiernos populares también, contra el trabajo infantil. 12 de junio, Día Internacional contra la explotación del trabajo de niños, niñas y adolescentes. Bueno, con eso terminamos, digamos, la presentación de todos los tipos de trabajo. Profe. Ahora vamos a ver lo que son, mejor dicho, las principales características del trabajo en relación de dependencia. Es decir, los elementos que surgen a partir del concepto de trabajo de nuestra ley argentina. Sí, Caterina, a ver, antes de que comencemos a desarrollar el... Sí. Sí, tenía una consulta que no me quedó claro. En nuestro país está prohibido por ley que los menores no puedan trabajar hasta los 16 años, pero si es por una empresa familiar, pueden a partir de los 14, o en nuestro país tampoco se puede a partir de los 14. No, sí, esa es la única excepción. Como muchas cosas en el derecho, hay la misma ley en su fórmula, en su articulado, coloca una excepción. Estamos llenos de esa forma de redacción. Y entonces se le da la posibilidad, ustedes saben que inclusive en movimientos estudiantiles, en la juventud peronista en su momento, en la época ya de Carlos Menem, planteó la posibilidad de bajar, la posibilidad, bueno, que Cristina Fernández lo hizo, de 18 años la minoría de edad, algunos plantean 16, pero la cuestión de los derechos civiles sí la juventud peronista lo planteó en varias oportunidades, nunca tuvo éxito legislativamente. Bajar por la realidad social. Un chico a los 11, 12, obviamente que tenga los padres que con inserción económica, que pueda disponer, manejarse, se traslada para ir a sus estudios. La vida obviamente es diferente a 50 o 100 años atrás. Entonces, esta posibilidad se da. En Bolivia, por ejemplo, creo que el código, no sé si está en tratamiento o lo tienen aprobado hace muy poquitos años, aceptan para todo el mundo el trabajo de los 14. La ley de contrato de trabajo en Argentina también lo aceptaba desde los 14, cualquiera. Pero ¿qué pasó? Estábamos en contra de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, establece que tiene que tener cumplida el ciclo básico de la educación secundaria, es decir, hasta tercero, lo que da la edad de 15 años. Cristina lo que hace es subir un año más y hacer el tope en 16 para arriba. Entonces, esa excepción es solo para el hijo del dueño de la empresa, nadie más, o su tutor, el encargado de la educación de él, o a su cargo. Entonces, tiene un trabajo, digamos, de jornada reducida, 3 horas diarias. Debe cumplir, debe presentarse en el Ministerio de Trabajo, debe cumplir con las cuestiones físicas, de certificado y todo, que lo vamos a ver también en la unidad de menores. No es muy larga esa unidad, digamos, tiene mayor desarrollo todo lo que es la protección de la mujer, pero menores, ya que estamos en Argentina, solo aquel que es hijo del dueño de la empresa. Nada más. Todo lo demás, incluso los mismos empleadores, dicen, no, incluso muchos, no quieren tomar 16. Dicen directamente, aparte hay tanto mercado de trabajo, tanto ofrecimiento, que es difícil que tomen un menor, ¿cierto? Eso lo veíamos cuando yo era chico, en la década del 70, 80,
Yo empecé también a trabajar en distintas cuestiones comerciales de muy temprana edad. Pero bueno, es cierto que el menor, o el niño, el adolescente, ¿qué tiene que hacer? Jugar, tiene que aprender, ahora son distintas herramientas, pero tiene que estudiar. Entonces tiene que estar, obviamente, si no es su familia, el Estado le tiene que garantizar ese periodo de su vida. Cosa que obviamente no ocurre, desgraciadamente, en la realidad. Vamos entonces a las principales características del trabajo. Tenemos por un lado que el trabajo personal es infungible, no podemos cambiar por nada, intransferible, y ya que el trabajo dependiente es intuito personal, el trabajo solamente debe ser realizado exclusivamente por la persona del trabajador. Es intransferible. Y esta condición es esencial para la prestación. Por eso se califica y se valora la actividad, las capacidades individuales, la idoneidad, el talento de cada persona en particular. Volvemos a decir lo que comentamos en la clase anterior. Una máquina no trabaja, un animal tampoco. Solamente una persona humana. Vamos con la segunda característica. El trabajo es voluntario y libre. Nadie te puede estar apuntando, obviamente, ahí está viciada la voluntad, si ocurriera eso. Nadie está obligado a trabajar y cada trabajador opta entre las oportunidades y las opciones. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y con quién trabajar? Esto es parecido, si estudiaron administración, al QQCC de teoría de la administración de empresas. Es algo parecido, nada más que en el ámbito del trabajador. Sí, no sé quién habló. No, Mateo. Mateo. En este caso, te contrarrestaría con lo que es el trabajo forzoso, ¿no? Claro, sí, el trabajo forzoso es algo que ocurrió en la historia de la humanidad, inclusive, bueno, lo que pasa es que aún hoy no tocamos el tema de trata de blancas de las mujeres, de la explotación sexual, laboral y obviamente del confinamiento que se hace cuando son engañadas las personas a distintas explotaciones. A veces no solamente la sexual, sino laboral también. Por eso hay que tener un ministerio de trabajo, fíjense, sino lo que hizo Mauricio en su momento, Macri, de desaparecer el Ministerio de Trabajo, de llevarlo como una secretaría. No tenía lógica, claro, para él no deberían existir ni los sindicatos. ¿Para qué? Darle derecho a los trabajadores. ¿A quién se le ocurre? Bueno, por eso mismo, el Ministerio de Trabajo, el Estado, tiene que estar comprometido, obviamente, con la legislación que marca la Organización Internacional del Trabajo, del cual el Estado argentino también es parte y miembro, como tantos otros países que nuclean y se reúnen anualmente en Suiza, en Berna, no recuerdo, o en la capital, viaja siempre. ¿Quién viaja? Un sindicalista, un representante del Ministerio de Trabajo y también sectores empresariales, que es la otra pata que conforma a la OIT. Entonces, el tema del trabajo forzoso obviamente ha sido desterrado por la historia de la humanidad, pero en muchos lugares se sigue dando en distintas ocasiones. Y lo de, obviamente, el tema forzoso de los regímenes penales, eso depende de cada país. Hay una cosa buena, obviamente a que le gusta el tema penal, a que está en el mundo del derecho, que es la ley de la época también de Carlos Menem, la de ejecución de las penas
no recuerdo el número en este momento, pero bueno, que ha instrumentado esto que hablábamos de la cuestión de peculio. Inclusive algunos de los diarios por ahí se han hecho eco de cuando hubo diferencias en el tema del monto. No sé si hubo juicios, pero sí planteo los elementos de lo que nosotros tenemos como trabajo dependiente, ¿no? Siempre esto está abierto a las distintas posiciones que hay en el mundo del derecho. Lo que sí no podemos admitir, obviamente, el trabajo forzoso. Vamos entonces a otra característica. El trabajo es dependiente, uso o subordinado, porque esta es la característica fundamental. Fundamental. Y después vamos a ver 3 tipos de subordinación, que es lo que cierra el círculo. Entonces, el trabajo es dependiente o subordinado. ¿Por qué? Porque es la derivación lógica de las facultades de organización y dirección que le otorga la ley y que son exclusivas del empleador. Voy a buscar la ley por la duda que tengamos que ver algunos artículos. Ustedes están ahí, siempre hay que tenerla en la mano para, obviamente, leerla, ver y ir amenizando la clase. Entonces, vamos a otra característica, la fundamental para el trabajador. ¿Qué quiere el trabajador? Una remuneración. El trabajo es remunerado, ya que el trabajo dependiente genera como contraprestación el salario, que si bien guarda relación con la calidad y cantidad de la actividad desarrollada, la calificación profesional, es decir, el grado de capacitación que tiene ese trabajador, y los resultados que el mismo tenga, es ajena a los resultados económicos de la empresa, que tiene a su vez la obligación de pagarle. Al trabajador, lógicamente, no le interesa si al empleador le va bien o mal. Obviamente va a querer que le vaya no bien, muy bien, para poder tener más posibilidades, mejor remuneración, más horas de trabajo si lo quisiera. Es decir, que a esta es la relación o las principales características del trabajo dependiente. Y para que esta relación de dependencia la tengamos en su círculo completo, como decíamos antes, tiene que tener una subordinación que se manifiesta en 3 aspectos. Una subordinación técnica, una subordinación jurídica y una subordinación económica. Acá vamos a ver si hay o no trabajo dependiente. En el primer caso, la subordinación técnica, el trabajador somete su trabajo, le va a realizar una actividad, le van a decir qué es lo que tiene que realizar, cuál es su función, pero somete el trabajo a los pareceres y objetivos señalados por el empleador. Es decir, que siempre recibe órdenes. Y en este aspecto resulta más amplia con respecto a los trabajadores que tienen una menor calificación o capacitación en esa área. Con respecto a aquel trabajador que tiene una capacitación profesional. Y el segundo punto o aspecto es la subordinación económica. Aquí el trabajador no recibe el producto de su trabajo y tampoco va a compartir el riesgo de la empresa. Él solo recibe una remuneración que está acordada previamente y no beneficiándose ni perjudicándose con los resultados
de la explotación de la empresa. Entonces es lo que se conoce como que el empleador tiene una responsabilidad proactiva, que consiste en prever un posible fracaso de su actividad y que le impida cumplir con sus empleados. Y en cuanto a la remuneración, el salario, obviamente, hay una gran discusión, no debería ocurrir, pero desde la época también, citábamos el gobierno del Charlie, de la década de los 90, él y de la Rúa, incorporan una cuarta categoría llamado impuestos en la actualidad, ¿no? A la ganancia, en realidad a la riqueza, a las grandes riquezas del país. Pero incorporan a los trabajadores en una cuarta categoría, ya lo tendrán que estudiar con la contadora. Entonces, ¿qué significa esto? Que el salario básicamente tiene un carácter alimentario. El salario no es ganancia, tiene un carácter alimentario. Esto significa que es el único ingreso que tiene el trabajador para cubrir sus necesidades básicas. Esto va unido, obviamente, a lo que en su momento la Constitución del 49, que hacía referencia, habla de un salario mínimo digno, es decir, que le permita al trabajador que cubrir su aspecto de la vida, alimentación, vestimenta, recreación, vacaciones, educación, asistencia de la salud, todo lo que corresponde a una vida digna por parte de una persona. Entonces el trabajo es de carácter alimentario, pero a partir de la época de los 90, para tener mayores recursos y obviamente en lugar de ir a los impuestos progresivos, como tantos otros países desarrollados, entre comillas, ¿no? O grandes potencias del primer mundo, afectamos hacia abajo, al común, al general. Y entonces venga, cuarta categoría, trabajadores, cuando en realidad, ¿quiénes son los que tienen los de grandes u altos ingresos? La mayoría de la población tiene una media y media baja. El sueldo más grande son de los bancarios, un gerente bancario o de las grandes multinacionales. Pueden estar en la actualidad 400, 500, no tengo la cifra, con 600.000 pesos. ¿Y un trabajador? Sí. Dependiente, claro, es el gerente, el número uno de toda la carrera de los dependientes. Pero bueno, ahí podemos discutir si va o no va el ingreso. Pero acá estaba, Macri dijo justamente, nadie va a pagar ganancia. Pagaron en lugar, hagamos cifra redonda, en lugar de 5 millones que pagaban con Cristina, empezaron a pagar en el 2016 7, 8, 9 millones. Incorporó a todo el mundo dentro de la bolsa y le descontaban ganancia. Bueno, esto por suerte se vino después de tantos meses de la pandemia, del nuevo gobierno y demás, Alberto Fernández con todo el equipo de gobierno, recién ahora, del Frente de Todos, los distintos partidos progresistas o de izquierda o favorables a una política popular, recién ahora se eximen de ganancias a una alta franja de trabajadores, elevando lo que con Macri pagaban desde 50, 70 mil pesos. Era ridículo que tuvieras que tributar cuando ganás esa remuneración, no quiero pasar a dólares, que es la referencia de todo el mundo, pero supongamos 500, ¿no? No estamos hablando de 2, 3 mil dólares, 500. Ridículo. Bueno, eso por suerte recién ahora se está solucionando. Se elevó a 150.000 pesos los ingresos. ¿Está? Que paguen los que más tienen, no los que menos tienen. Lo mismo ocurre con el IVA. Bueno, ustedes lo harán, observarán en las distintas materias que tienen de economía, obviamente. Bueno, y vamos a la última que es la fundamental, la base o columna de todo esto, subordinación, que es, mejor dicho, la subordinación técnica, que es la principal, jurídica, que es la principal
características para determinar si un trabajo es dependiente o autónomo y qué consiste en esa posibilidad jurídica del empleador de dirigir al trabajador en el empleo. Dirige la conducta del trabajador hacia los objetivos de la empresa. Todo está relacionado. Después vamos a ver cuáles son los periodos por el cual el trabajador va a cobrar. Entonces, el trabajador está sometido a la autoridad del empleador, algo que no sucede, que no se da en el trabajo autónomo. En el trabajo dependiente, el trabajador tiene la facultad, el empleador tiene la facultad de la dirección y la organización. Le dice, por ejemplo, hace esta determinada tarea, una función, una actividad. Luego, el mismo empleador tiene la facultad de control sobre la misma. A las 2 horas, 3, al día siguiente, a los 2 días vuelve, verifica si el trabajador la hace, si realmente cumplió con los objetivos que se le propuso. Y por último, si el empleador no está conforme con lo que hizo el empleado, con su actividad, tiene un poder disciplinario, con la conducta, mejor dicho, con la conducta, tiene un poder disciplinario, ya que puede sancionar al empleado si éste no cumple con las directivas impartidas. ¿Está? Entonces, podemos decir que se sustituye, esto es importantísimo, se sustituye la voluntad del trabajador por la voluntad del empleador. Y este poder es jurídico porque se lo otorga la ley, la LST. No obstante, el hecho de que una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios en favor de otra mediante el pago de una remuneración, esto no va a implicar la existencia de un contrato de trabajo. Ya vamos a ver, nosotros seguimos a un autor mexicano que se llama De la Cueva y en donde se diferencia contrato de trabajo de relación de trabajo. Eso es fundamental para los trabajadores de nuestro país, para poder demostrar que hay relación laboral. Lo importante entonces es determinar si se actúa bajo la dependencia de otra parte. Y esta dependencia significa la existencia de una relación de autoridad entre ellas. Por eso se dice que el derecho del trabajo es tuitivo. ¿Por qué? Porque no hay una relación de equidad como cualquier contrato. Es un contrato, sí, pero sui generis, diferente. Están desnivelados. El trabajador está en mucha inferior condición que la del empleador. Entonces la ley, ¿qué hace? Equipara y los coloca en un pie de igualdad, obviamente dándole derechos al trabajador. Hablando de eso, otra de las cuestiones importantísimas que desapareció la dictadura, además de los 30.000, 40.000, los que cifra que fueran, porque hay mucha gente que no cuadra en eso, y eran motivos personales de los milicos. ¿Cuál es? Hicieron desaparecer el salario profesional, el sueldo profesional, la categoría profesional, que era diferente de lo que ustedes van a ver como salario básico, sueldo básico. Era otra categoría. La hicieron desaparecer porque le convenía a todo el sector que agarró el poder a partir del 24 de marzo de 1976.
Y eso, ningún gobierno democrático lo volvió a colocar, volvió a poner tal como era la redacción original del año 1974. Hay mucha deuda para y con los trabajadores. Algunas por ahí se han subsanado a través de Frente para la Victoria en su momento, Frente de Todos ahora, o algún que otro partido, pero acá en la Argentina mayoritariamente no tienen representación, aunque de a poquito va avanzando algunos sectores que después por ahí votan otra cosa, en fin. Algunas contradicciones, como en toda cuestión política, existen. Pero bueno, así están dadas las circunstancias. Entonces, por eso hablamos de un orden público laboral, es decir, una base, lo que todo el mundo llama de un piso, en donde afecta la autonomía de la voluntad individual de los contractualistas de este contrato, y donde rige lo que el Estado va a regular en un país determinado, lo que va a decir la legislación. La nuestra, por suerte, tenemos LST y muchas leyes dispersas. Por eso el compromiso que decíamos del año 1957 de toda la dirigencia y de los partidos políticos en nuestro país sigue sin cumplirse. ¿Cuál es? Dictar código de trabajo y de la seguridad social. Solamente Cristina Fernández, a través de Héctor Recalde, en el año 2015, donde yo, comienzo 2015, creo, estaba el proyecto de Código de Trabajo de Presidencia de la Nación. Se hizo acá un gran encuentro que participaron alrededor de 10, 12 provincias de toda la Argentina, y analizando las reformas y analizando ese proyecto de Código de Trabajo. Desgraciadamente quedó cajoneado en la terminología legislativa por el cambio de gobierno de 2015 a 2019 y perdió estado parlamentario, y obviamente hasta el día de hoy, creo, no lo ha reflotado nadie, ni tampoco hay de parte de Alberto, hay otras cuestiones urgentes, obviamente, no se ha planteado nuevamente discutir y aprobar este Código de Trabajo y también otro de la seguridad social. Bueno, vamos entonces rápidamente a lo importante que yo les decía, más allá que ustedes lo hayan visto o no en Introducción a las Ciencias Sociales, si no me equivoco. Vamos al periodo de la evolución histórica del trabajo, que ya hasta el fin de semana le voy a mandar lo que decía de Rendón Vázquez. Bueno, ya falta muy poquito para que cortemos, pero vamos a iniciar lo básico. Es decir, si bien el derecho del trabajo nace a partir de finales de la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII, anterior a esta fecha, solo podemos rescatar analogías, aproximaciones o algunos hechos históricos que conforman antecedentes. Por ejemplo, uno que vamos a citar, en la antigua región de la actual República de Irak, la antigua Babilonia, donde desde ahí surge el Código de Hammurabi, que tenía regulaciones, casi como las actuales, 4000 años antes, 2000 de Cristo, y para atrás 2000 antes de Cristo. Bueno, pero salvo eso, no hay nada más. Eso es lo que vamos a analizar ahora. El trabajo en la antigüedad, primera etapa, se relaciona netamente con la época de la esclavitud. Los esclavos no eran considerados sujetos, sino que eran objetos, eran una cosa más. Incluso llegaban a ser parte del inventario cuando alguno de los dueños vendía
un predio urbano o un fundo rural. Cuando se vendían extensiones de tierra, los esclavos que estaban ahí formaban parte de ese inventario de lo que podemos considerar entonces como parte del patrimonio de ese fundo o predio urbano. Se trataba a la persona como una cosa y se lo consideraba un ser extraño al grupo social dominante. Hay algo que no dijimos al comienzo de toda la materia, pero es que básicamente lo que más mano de obra otorgaba exactamente eran las guerras. Los esclavos, además de toda la situación social que analizamos, se conseguían con la dominación de grupos humanos a través de la imposición de la fuerza y las guerras. Entonces, hay evidencias dentro de todo este periodo histórico de que siempre existió algún grupo de trabajadores que fueron muy valorados dentro de esa sociedad en las diferentes civilizaciones que han existido y que tenían estos trabajadores un trato preferencial, por ejemplo, al dominar un arte o un oficio, y que era encuadrado en un cierto sistema social o legal. Aquí podemos citar entonces al Código de Hammurabi, que data de unos 2000 años antes de Cristo, y en donde encontramos disposiciones que alcanzaban a ciertos artesanos o escultores y que encontramos en ellos, en esas regulaciones, elementos propios de la normativa laboral actual. Fíjense ustedes, obviamente, lo avanzado, los griegos también, muy lindo todo, se dedicaban a la filosofía, al estudio, a la ciencia y demás, pero su base social estaba en la esclavitud. Entonces, ¿aquí qué encontramos? Encontramos que para los artesanos y escultores que se dedicaban a la construcción de los templos para la religiosidad, los grandes edificios, para estos trabajadores existían normas muy claras sobre salario mínimo, jornales, descanso, es decir, pausas de la actividad, aprendizaje, tenían en cuenta el aprendizaje, lo que acá tenemos en la actualidad, el contrato de aprendizaje, y las obligaciones del artesano frente a una obra comprometida. Con el tiempo, la mayoría de las civilizaciones fueron dando una evolución favorable que va desde la esclavitud más salvaje a otra que fueron estableciendo restricciones al régimen de la esclavitud para el amo o el dueño de los esclavos. Así aparece parte de lo que se fundamenta en nuestra normativa en Occidente, que es el derecho
de Roma, el derecho romano. Es el derecho que más avanzó al establecer que el esclavo tenía la posibilidad de dejar de serlo y poder ser libre. Es decir, que a medida que fue pasando el tiempo, se crea una institución que es la Manu Libertatis. En latín, Manu Libertatis. Además, se crearon figuras como locaciones en el trabajo, que son los antecedentes más importantes que tenemos en la actualidad, como la locación de obra, que es el antecedente del trabajo autónomo, y que en su momento, una más rudimentaria en cuanto a la normativa, pero también la contemplaba, que era la locación de servicios. Tenían locación de obra y de servicios, parecido a lo que tenemos en los distintos contratos de derecho comercial y en lo que estudiamos nosotros en nuestra materia. Es decir, que esta locación de servicios es el antecedente más directo del actual trabajo en relación de dependencia. Bueno, y por último vamos hoy, para terminar, a citar lo que es el trabajo en la segunda etapa, que es el trabajo en la Edad Media. Aquí la mayoría de los autores reconoce que no hubo un gran avance en cuanto al derecho del trabajo, pero sí que en esta etapa hay un tipo de organización de trabajo organizado, pero que es diferente a la que conocemos en la actualidad, y que en principio se logró a partir de lo que se denominaron cofradías. A través de las cofradías o gremios, la terminología que se usó. Pero no es el gremio entendido en el concepto actual, sino que estas instituciones eran un aglutinamiento de aprendices o discípulos alrededor de uno o más maestros que dominaban un arte o un oficio, y que estos conocimientos los transmitían en forma oral, y que también se realizaba un ejercicio práctico de la enseñanza dentro de la cofradía. Es exactamente que lo que hacemos nosotros en la actualidad, y lo podemos aplicar a nuestra materia. Nosotros tenemos el grupo de los abogados, que desarrollamos la parte teórica, y el grupo de las contadoras, no hay ningún varón por el momento, pero que desarrolla el ejercicio práctico de la materia en su categoría profesional para asesorar al cliente particular o la empresa. Y lo mismo para con la licenciatura en administración. Vamos al eje de la música, que es nuestro inicio de clases. Necesitas lo que se conoce como solfeo, teoría, conocimiento de la historia, de la música, y luego la ejecución del instrumento, la parte práctica. Entonces, ¿la diferencia cuál es? La oralidad. Acá el que sabía era el que manejaba esa profesión, el que lo había hecho durante años y que se colocaba sobre los demás. Es más, ellos tenían que pagarle al maestro. Era al revés, algo, bueno, parecido a lo que es la función o el servicio de enseñanza en la actualidad.
Pero esto eran las cofradías y vos de ahí salías aprendiendo un oficio y obviamente para después aplicarlo en un trabajo o en tu actividad que desarrollarías en forma personal. Es decir, que trabajo, como lo conocemos en la actualidad, en aquella época, de la época medieval, tampoco hubo. ¿Y por qué? Porque además son pocos los elementos de conexión con el trabajo moderno y lo que ocurre es que la esclavitud también continuó en la Edad Media. Siguió. ¿A través de qué? De las figuras que redujeron ese sometimiento original, pero que fueron reconociéndole algunos derechos a los esclavos, rudimentario, por cierto. Pero los sistemas que se inventaron en aquel momento, ¿cuál fue? El de vasallaje, el del señor feudal, el de los colonos con la tierra y el de los siervos de la gleba en las ciudades. Esas tres instituciones. Y obviamente en la Argentina, que no era tal, pero el virreinato del Río de la Plata, básicamente, nuestro continente, fue muy común la esclavitud a partir de los esclavos africanos. Ustedes saben que hay en Argentina una gran colectividad de ascendientes africanos, Brasil también. Abolimos la esclavitud, como siempre en los papeles, en 1813, pero continuaron muchas décadas más, casi hasta finales de siglo, y depende de las provincias y los lugares. Nuestro país. Entonces, en todo el continente, obviamente, con los españoles, fue muy común la esclavitud, venta de los pueblos originarios, esclavos africanos, y la figura que armaron los españoles y portugueses, que nos sometieron. Somos parte de esta tierra, tenemos la mayoría sangre inmigrante, pero también hay muchos pueblos originarios. Entonces, ¿qué hicieron los españoles y portugueses? Instituyeron la mita, el chagaconazgo y la encomienda, que fueron distintas formas de esclavitud. Lo vamos a completar, o decir, si no lo conocen, la semana que viene cuando comencemos, mínimamente, para diferenciar uno de otros. Y después terminamos con Revolución Industrial, la etapa contemporánea y el constitucionalismo social que nos interesa a nosotros y que se aplicó en nuestro país en el año 1949. Cortamos acá entonces, continuamos la semana que viene finalizando la